noches y bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Abierta. Hoy nos ocupamos de un tema que preocupa y mucho a los ciudadanos, el presente y el futuro de la sanidad. Y para hablar de este tema ya nos acompaña en esta mesa José Huelín, gerente de los sectores 1 y 2 de Zaragoza. Muchas gracias por venir. Concepción Ferrer, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza. Buenas tardes, buenas noches. También está con nosotros Antonio Herrera, jefe de traumatología del Hospital Miguel Servet. Buenas noches, gracias. Y por último damos la bienvenida a Manuel García Encabo, exdirector de Planificación y Aseguramiento de la Sanidad. Buenas noches. Les recuerdo también a los que nos están viendo desde sus casas que pueden participar en el debate mandándonos mails al mail tribuna@ztv.es y a través de Twitter con el hashtag TribunaSanidad. Vamos a ponerlo todo sobre la mesa. Se está celebrando ahora mismo en Zaragoza un congreso que reúne más de 2.000 médicos de familia, y en la presentación precisamente de ese congreso, como publicaba hoy Heraldo, sus organizadores alertan de que la reducción de facultativos puede poner en peligro nuestro sistema sanitario, que califican como uno de los mejores del mundo, económicamente barato y con unos resultados espléndidos. Con estas palabras sobre la mesa, que no sé si estarán de acuerdo o no nuestros ponentes, la primera pregunta es obligada. ¿Estos recortes y estos ajustes a los que nos vemos obligados ponen en peligro la sanidad pública en Aragón, en España? José Huelín. Todos, para todo y en todo momento es imposible de mantener. Es decir, el gasto sanitario ha crecido en estos últimos 25 años a un ritmo de un 10 o un 15% sobre lo presupuestado. Esto, independientemente de la crisis, generaba una situación insostenible, y hacer sostenible el sistema es lo que tenemos labor de todos y es el objetivo que tenemos que hacer. Y es el objetivo porque el fin último, independientemente del partido que sustenta el gobierno, es mejorar el nivel de salud de la población. Los recortes, o mejor dicho, la reducción en el gasto siempre tiene que tener como último objetivo el mejor aprovechamiento de los recursos y siempre mejorar el nivel de salud de la población. Concepción, no sé si está de acuerdo con lo que dice el gerente. Puedo estar de acuerdo en que desde luego habrá que intentar utilizar los recursos al máximo, pero hay que tener en cuenta que la salud al final resulta el bien primordial, porque todos en un momento determinado vamos a estar enfermos. Entonces creo que los aportes al sistema de salud tienen que ser suficientes
¿vale? Y que a lo mejor nos tenemos que quitar otras cosas que no sean tan fundamentales ni tan importantes. Estoy de acuerdo en que hay que optimizar, hay que saber utilizar los recursos, pero la medicina avanza, todas las nuevas tecnologías llegan y habrá que tenerlas para poder dar a los pacientes la mejor asistencia, porque al final además todos somos pacientes. Antonio, la verdad que veo muchos pacientes todavía, ¿no? Esa jefatura de traumatología. Bueno, vamos a ver, yo creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en que la sanidad pública hay que mantenerla porque es una conquista fundamental de la sociedad. A mí me parece que lo primero que habría que hacer y que no se ha hecho ni llevamos muchos años pidiéndolo es racionalizar el sistema y hacerlo más eficiente. O sea, el sistema tiene una rigidez que no permite el cambio necesario de muchísimas estructuras que mejorarían el sistema. Y luego hay otra cosa que estoy absolutamente de acuerdo con mi compañera la doctora Ferrer, y es que lo que tendríamos que tener es un debate sobre cuáles son los recursos económicos que tiene el país y ver qué es lo prioritario. Lo prioritario, indudablemente, o dos de las cosas más prioritarias son la sanidad y la educación. Ahora bien, podemos mantener la estructura administrativa, territorial, de subvenciones que tiene el gobierno, que tiene que estar todavía este año pidiendo dinero en los mercados internacionales para poder mantener lo que hay, pues probablemente no. Entonces lo que hay es que priorizar los recursos, y uno de los recursos más fundamentales y más importantes es el de la sanidad y el otro el de la educación. Entonces a lo mejor eso supone dos cosas para mantener el sistema: que haya que desaparecer otras cosas que son innecesarias, y otro debate que siempre se emplea muy demagógicamente, que es el debate de la financiación o de la participación de los usuarios en la financiación del sistema, que España es el único país de la Comunidad Económica Europea que, excepto la medicina, que sí que hay un copago, en el resto de las cosas no hay un copago, y esto habría que estudiarlo, verlo, establecerlo por niveles de renta, etc. Entonces creo que eso sería una de las cosas más importantes a hacerlo más eficiente, y luego un debate de la sociedad de ver qué es lo que quiere con nuestros impuestos. ¿Qué quiere usted?
quiere tener sanidad, quiere tener educación pública, quiere tener una serie de cosas que son innecesarias, pues suprimamos la innecesaria y demos prioridad y empleemos más recursos en la sanidad. Esto es probablemente lo que yo pienso de este tema, ¿no? Manuel, una visión general primero. Sí, la visión general, pues yo creo que en principio darle, aunque hay tiempo para matizarlo, la razón a lo que dicen los médicos de familia. La mejor forma de que nuestro sistema sea sostenible y supere la crisis económica, etcétera, es mantener algunas de las características que son propias del sistema español, que yo enumeraría tres. Financiación pública, aseguramiento público y provisión mayoritariamente pública. Estas tres características ha permitido que España, como dicen los médicos de familia, sea uno de los países que menos dinero dedica a la sanidad, pero que tiene los mejores resultados. Parece un contrasentido que si esto es así, se intente cambiar algunas de las características que aumentarían el gasto. Por ejemplo, que no todos los españoles tengan derecho a la sanidad. Por ejemplo, que la gestión de algunos centros hospitalarios sean privados en su totalidad. Esto ya se ha demostrado en otros países que aumenta el gasto y disminuye los resultados. Luego, si estamos en un momento de crisis, lo lógico es afianzar y hacer de esos atributos las características de nuestro sistema. Vamos por partes. En primer lugar, ha salido el tema ya aquí. ¿Se aprovechan suficientemente y bien los recursos públicos de la sanidad? Quien quiera que conteste, que habrá Yo creo que la sanidad hay margen para aprovecharlos mejor y para optimizarlos mejor. Y en esa línea es como yo me expresaba anteriormente. Es decir, evidentemente deberíamos destinar, o dónde se debería destinar los recursos, seguramente la mayoría de la población indicaría que, como ha dicho el profesor Herrera, se destinarán a sanidad y a educación. Pero independientemente de que se destinara el dinero tiene que estar mejor aprovechado, porque el dinero público es dinero de todos y hemos de emplearlo bien. ¿Y cómo se podría aprovechar mejor? Vamos a medidas concretas. ¿Qué se podría hacer? En primer lugar, una cosa que tiene que verse y tendrían quizá que participar los ciudadanos es ver qué cartera de servicios debemos tener en la sanidad pública. Es decir, qué cosas son prioritarias y qué cosas son menos prioritarias. En qué
cosas tiene sentido que la sanidad pública dedique más recursos y en qué cosa tiene menos sentido que dedique más recursos. No hemos de obviar que la autoduración de las caries desde siempre ha sido sanidad privada y es una cosa prioritaria y otras cosas mucho menos prioritarias en la sanidad pública que se financian mediante dinero público y que quizá deberíamos entre todos cuestionarnos, porque estoy seguro que tanto Manuel, Conchi, Antonio, seguramente y todos los profesionales están totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo yo ahora y suscriben plenamente esto. Habría que aclarar en qué cosas sí, cómo y de qué manera. Pues que le quiera meter mano a Estoy de acuerdo. Es decir, hay una cosa que es fundamental, que es qué cartera de servicios va a tener el Sistema Nacional de Salud y cómo se regula eso, ¿no? Tenemos ejemplos. El más claro es el del Reino Unido de cómo se debe hacer. Esto yo creo que es indiscutible. Damos prestaciones que mejoran un poco la salud y nos faltan prestaciones que mejorarían la salud. Esto como principio no es discutible. Ahora, la sanidad española es de las más eficientes del mundo. Tenemos que mejorar, pero miramos lo que le gastamos por actividad, por resultados, por asegurar, es muy eficiente. No obstante, tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar. Sobre cartera de servicios solamente fíjate un comentario. Informe de la OCDE 2012. A igualdad de cartera de servicios de los países europeos, ¿sabes cuál es el ciudadano europeo que más copago paga? El español. ¿Por qué? Porque hay servicios que otros estados tienen integrados en su cartera y nosotros no tenemos, ¿no? Incluso antes del copago farmacéutico nuevo, que no está estudiado, ya antes los españoles de toda Europa era el tercer país que más copago teníamos, claro, a igualdad de servicios. ¿Están de acuerdo? Lo que pasa es que el problema que yo creo que también hay que introducir es que necesitaremos un poco concienciarnos todos de que la sanidad, el ahorro de la sanidad no es una cosa que tenga que hacer el sanitario, el profesional de la sanidad solamente. El ahorro de la sanidad tenemos que concienciar a toda la población. El ahorro de la sanidad es utilizarla cuando la necesitamos.
necesitamos. El ahorro de la sanidad es utilizar un servicio normal y no un servicio de urgencias. Entonces, porque yo el otro día estaba analizando los resultados de uno de los últimos estudios que se han hecho poblacionales. Entonces, pues es muy triste que haya un 80% de las personas que se derivan al uso de las urgencias porque les viene bien por horario, porque me hacen todo el mismo día y porque ya salgo con nombre y dos apellidos de lo que tengo. Eso es una mala utilización del sistema. Y hay que concienciar y hay que educar a la población de que el sistema lo debemos de utilizar para que cuando tengamos realmente una dolencia de urgencias vayamos y el trato sea rápido porque no estamos taponando el servicio de urgencias con otro tipo de... Eso también entra dentro de lo que es el gasto sanitario. Yo creo que eso hay que concienciar a la población y hay que enseñar a la población cómo debe de utilizar sus recursos, porque al final los recursos son para todos y los recursos son limitados. Entonces yo creo que ese planteamiento también hay que hacerlo llegar a la población, porque es la manera de que el sistema nos sirva a todos y sobre todo a todos cuando tengamos una dolencia importante y que tengamos que recurrir a una urgencia o que tengamos que recurrir a una prueba especial y eso al final se consigue mediante la formación de la población. Bueno, pues es curioso que digamos los medicamentos han bajado en un 20% simplemente por el hecho de que haya un copago o que ya no se almacenen tantos medicamentos que, bueno, pues parece ser que la receta digital está consiguiendo que no se almacenen medicamentos y es una manera de que el paciente se acostumbre a no tener 5 cajas en el armario en casa que además le caducan. Eso también creo que es importante a la hora del control del gasto sanitario. Desde dentro. Bueno, yo estoy de acuerdo al 100% con lo que está diciendo la doctora Ferrer. Las urgencias del hospital están sobreutilizadas y en un altísimo porcentaje con patologías no urgentes, por supuesto, ¿no? Eso no hay nada más que ir un fin de semana allí para verlo, ¿no? O sea que la educación de la población es fundamental y el hacer un uso racional de los recursos sanitarios, ¿no?
carísimas y motivan listas de espera en las pruebas complementarias. Y luego, cuando yo me refería a la racionalización, me refería que en el sistema sanitario, por ejemplo, diseñamos unos hospitales que tienen casi la misma estructura de la época cuando existía lo que se llamaba el Instituto Nacional de Previsión. O sea, se creaba un servicio que tenía 30 señores de plantilla. La población ha evolucionado, ha cambiado. Ahora, por ejemplo, no hay demanda para esa especialidad y hay mucha demanda de otras patologías nuevas, y sin embargo hay una rigidez del sistema que no permite el que eso pase de un lado a otro, ¿no? Y esto es una cosa evidente que conocemos todos los que estamos en los hospitales. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora? Pues tenemos un envejecimiento de la población impresionante en España, muy bien, con una expectativa de vida fantástica, pero eso ha creado una nueva patología y un nuevo tipo de enfermo. Y, por ejemplo, ha creado los enfermos crónicos, ¿no? Bueno, pues eso hay que darle una respuesta no hospitalaria, sino probablemente en atención primaria, porque yo pienso, por ejemplo, que la atención primaria hay que potenciarla y que debe ser el primer bastión, o sea, y que sea resolutiva, que muchas veces no tiene posibilidades de ser resolutiva, pues porque a lo mejor no tiene acceso a una serie de pruebas complementarias necesarias. Y luego los hospitales, racionalizar los hospitales, racionalizar las plantillas y no tener las rigideces que tenemos en el momento actual de horarios, de etcétera. Mire, en una palabra, yo creo que el médico no puede ser un funcionario, que es en este momento, en el que todos, absolutamente todos, cobran exactamente igual, independientemente de su responsabilidad y del trabajo y del rendimiento que hace. Y esto es una cosa que he defendido siempre. Llevo 40 años defendiéndola, lo tengo más perdido que Carracuca, y me voy a ir y lo sigo perdiendo, ¿no? Pero mire, lo ideal sería que se analizasen objetivamente el resultado de cada persona y que los salarios fuesen en razón de esos resultados objetivos que son absolutamente medibles. Y eso haría muchísimo más eficaz el sistema y lo haría además muchísimo más rentable, por llamarlo de alguna manera. Y esos cambios que son necesarios no se producen. En la línea de lo que ha comentado el profesor Herrera, que es cierto que
eficiencia dentro de los profesionales, el salario tendría que ser mixto. Una parte de salario propiamente dicho y otra parte entre un 20 y un 40% ligado a objetivos en cuanto a mejora resultados sanitarios que actividad propiamente resultados sanitarios. Por otro lado, esto está unido a la eficiencia tanto de lo profesional como a la eficiencia en la gestión. La eficiencia de la gestión, como ha comentado la doctora Ferrer, una de las medidas es la receta electrónica. La receta electrónica ha permitido liberar recursos farmacéuticos, pero hay otras medidas en la gestión que estamos implantando, por ejemplo, en la gerencia que llevo yo en los sectores 1 y 2, es una experiencia pionera en España. Se están haciendo de la lista de espera de cataratas en un hospital, que es el hospital provincial, que pertenece al sector 1, con recursos parte del sector 1 y parte del sector 2, del Miguel Servet, con los oftalmólogos, se está eliminando lista de espera, que es un bien en sí mismo para toda la población, independientemente de dónde pertenezcan los recursos. Eso mejora el dinero invertido, o sea, el presupuesto propiamente sanitario, disminuye la rigidez del sistema, porque es la primera vez que se utilizan recursos combinados de un sector con recursos de otro sector, y mejora el resultado sanitario en la población, puesto que el resultado es, al fin y al cabo, como he dicho antes, mejorar ese nivel de salud de la población, que es lo que se está haciendo al disminuir la lista de espera de cataratas. Y en este caso concreto que comentaban, por ejemplo, que los médicos tengan parte de su salario en función de su productividad o sus resultados sanitarios, ¿los médicos también estarían de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo puedo decir que el sistema está tan bien y es tan magnífico por los profesionales que tiene. No nos olvidemos que unos profesionales que han perdido un poder adquisitivo tremendo en los últimos años, enorme, han tenido unas condiciones de trabajo desde un tiempo a esta parte muy precarias, porque no se han hecho inversiones lo que realmente hubiéramos querido, que hubiera acompañado los tiempos de bonanza. Hemos seguido realizando todas nuestras funciones. Hoy el médico sigue trabajando todos los días, pero no es porque esté muy contento. Se eliminaron peonadas, fue un detrimento en un suplemento que había en el salario de los profesionales, y bueno, que permitía que un salario que estaba, tenga en cuenta que yo no
sé si la población sabe que el sueldo base de un médico son 1.100 euros. Entonces, bueno, pues hay una situación que los médicos han estado sacando adelante con una serie de recortes cada vez más importantes en lo que eran sus emolumentos o sus aspiraciones de monumentos. Se ha seguido trabajando. ¿Usted cree que un médico que ve en un día normal de consulta 35 o 40 pacientes no querría que se le incentivara? Yo creo que vamos, que a euro por paciente. A ver, tampoco voy a partir de ahí, porque el 90% de los médicos hoy no dicen nada y están trabajando, y sus condiciones de trabajo pues en muchas situaciones han empeorado. No estoy diciendo que sea el momento actual el que lo ha empeorado. Ha sido un devenir de los tiempos que yo creo que ha ido deteriorando la situación sanitaria a nivel nacional, pues porque aparecieron unas autonomías, tuvimos que ser todos un poco autosuficientes, tuvimos que dilapidar recursos, porque a nivel nacional hemos dilapidado unos recursos y ese dilapidar recursos ha hecho que haya llegado para unas determinadas cosas y nos hayamos quedado corto en otras. Entonces, pues no estamos en contra, ni mucho menos, de ese planteamiento. Sí, creo que yo puedo hablar y puedo hablar por los médicos hospitalarios y sé también por los médicos de familia que los médicos van por las tardes al hospital porque tienen un paciente que es un problema y lo llevan en la cabeza, y un médico no se va un fin de semana y no está de guardia porque él sabe cómo está el paciente y sabe que es el que va a saber mejor si está igual, mejor o peor que el día anterior. Y eso lo hacen los médicos y no lo hacen con una tarjeta de hora extra. Y no, ni tampoco la piden. O sea, yo eso lo he visto en mis compañeros y yo creo que en el fondo lo hemos hecho todos y no lo hemos hecho por ningún otro tipo, nada más que por la satisfacción personal de nuestra profesión que nos gusta y de un trabajo bien hecho. Bueno, no sé si quiere apuntar algo. Sí, yo creo que está abordando un tema fundamental, ¿no? Y mezcla un poco con lo que se decía antes. Fíjate, hay estudios en España de la ineficiencia
gasto, es decir, aquello que gastamos y no deberíamos gastar, ¿no? ¿A qué se atribuye? Bueno, pues es verdad que los pacientes van a urgencias sin sentido, pero de lo que se gasta mal, solo el 2% es responsabilidad de los pacientes. ¿Sabes? El resto tiene otras variables que podremos comentar, ¿no? Y sobre la retribución del médico, yo creo que esto es clave, ¿no? Como antes decía yo en algunas charlas o en algunos foros lo digo, ¿no? Es decir, el modelo retributivo que tiene el médico, y no os riáis, es el mismo que inventó Girón de Velasco en los años 50, creo, ¿no? O 60. En 62 años. En el 60, ¿no? Esto tiene que cambiar, ¿no? Y evidentemente tiene que cambiar en una idea que antes decía alguien, Pepe, que son los resultados. Es decir, no se trata de hacer más actividad ni de hacer un ahorro que no tenga sentido. Es decir, tenemos a los médicos hay que incentivarles por los resultados. Ahora bien, esto que se englobaría en un movimiento que se llama la gestión clínica, lleva aparejado otra cosa. Para un médico pedirle responsabilidades a una enfermera, tiene que tener una autonomía clínica. Porque si no tiene la autonomía clínica, tú no le puedes pedir resultados, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos llegando a un punto clave en las reformas que necesita el sistema sanitario, que no consiste en privatizar, que cuesta más y da peores resultados. Consiste en cambiar la organización interna de los hospitales y de los equipos. ¿Y esto por qué pasa? Pasa por delegar confianza y autonomía en el médico a cambio de resultados, y pasa por una cosa que no solo es educación sanitaria, que también, sino que es que los pacientes, la sociedad civil, como ocurre en el mundo anglosajón, tiene que controlar el día a día de las instituciones. Entonces, equilibrar el poder del profesional sanitario y del paciente en un marco de autonomía, yo creo que es la reforma número uno y prioritaria que necesita no Aragón, Madrid, Andalucía y el conjunto del sistema. Manuel García Cabo también ha sacado un tema que me gustaría comentar en esta mesa, y es precisamente que parece que hay una tendencia a una mayor colaboración entre la sanidad pública y privada. Es una cosa que lleva muchas décadas ya en funcionamiento. Ha funcionado bien en algunas especialidades, pero parece que se está yendo a más y supongo que tiene detractores y defensores. A ver, hay que distinguir la concertación privada que ha existido siempre, como comentaba Manuel García Cabo, desde Girón de Velasco, desde el sistema de seguridad social de 1963, siempre se ha concertado
siempre ha sido así y no ha pasado nada. Es más, no solo eso, sino que en todas las comunidades autónomas, a lo largo de estos años, 15, 20 años, en todas, independientemente del partido de que la sustentara en el gobierno, fuera el Partido Socialista, fuera el Partido Popular, fuera Convergencia Unión, fuera el PNV, en todas se han introducido mejoras, podemos llamar de aumento de la eficiencia o de una cierta colaboración público-privada. En todas hay una cosa evidente y todos estamos de acuerdo: la colaboración puede darse y debe darse siempre en todos aquellos aspectos que no son estrictamente asistenciales, porque ¿por qué tiene que ser público o funcionarial la limpieza o la cafetería? O sea, verdaderamente nadie se plantearía que eso fuera propiedad pública, empezando por el doctor García Cabo, que seguramente también estará totalmente de acuerdo en eso. Lógicamente que, como decía él, si estaremos de acuerdo en la mayoría, porque es lógico que la financiación sea pública, el aseguramiento sea público y la provisión sea fundamentalmente pública, estamos de acuerdo todos. Como digo siempre, la sanidad pública es un bien sanitariamente deseable, socialmente exigible y políticamente defendible. Es un bien en sí mismo, porque además introduce mejoras en la sanidad privada y además mejora la competitividad de las empresas. Es que todo va una cosa ligada a la otra y es bueno mantener justamente algo que nos hace, no digo diferentes, porque todos los países occidentales tienen una gran participación de la sanidad pública, todos, pero sí es verdad que somos un sistema sanitario razonablemente barato con muy buenos resultados sanitarios y todos estamos en la misma línea, pero hay que mejorar esa gestión y hay que hacerla más eficiente, porque si no, no se hubieran ideado todas las fórmulas que se han ideado en todas las comunidades de todos los países de intentar mejorar esa eficiencia. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí por parte del doctor García Cabo, de la reforma, y efectivamente que seguimos todavía viviendo con los estatutos de la época de Girón de Velasco, ¿no? O sea, el antiguo INP. Yo creo que ya no, antes no se llamaba ni INP todavía, no me acuerdo ya lo que se llamaba. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo, ¿no? O sea que estoy
sobre el tema de los profesionales. El sistema es muy barato porque los profesionales cobran muy poco dinero. O sea, los médicos, la gente no tiene ni idea de cuál es el salario de un médico hospitalario. Y además, curiosamente, si yo que llevo muchos años en un hospital, ahora tuviese mi sueldo de hace 30 y tantos o 40 años actualizado, bueno, ganaría 4 veces más simplemente con que me lo actualizase, ¿no? Esto es una cosa evidente. Y una de las cosas que mantiene el sistema, y también estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Ferrer, es la vocación y la profesionalidad de los médicos, ¿no? Los médicos están trabajando en este momento con muchos inconvenientes desde el punto de vista laboral, y los hospitales siguen funcionando perfectísimamente bien y la gente sigue atendiendo a sus pacientes sin ningún problema de ningún tipo. Entonces, ¿qué hay que hacer reformas? Sin ninguna duda de ningún tipo. Y desde luego, para mí, las reformas pasan por reformas estructurales y la otra cosa por un debate sobre la financiación del sistema. Y esto es para mí el tema fundamental de la cuestión. Es indudable que los ciudadanos cada vez piden más servicios y piden más cosas, pero yo creo que hay dos aspectos, me parece, hoy día en la sociedad que para mí son fundamentales, que es la sanidad y la educación, que debería estar fuera del debate político y que se debería llegar a un acuerdo mayoritario entre todos los partidos políticos, no estar arrojándonos y haciendo demagogia permanentemente con este tema. Y ese es el tema de la financiación del sistema. ¿Cómo se mantiene el sistema? Todos creemos que el sistema público persista porque es absolutamente necesario y desde luego irrenunciable y claro de que no puede desaparecer. Ahora, ¿cómo lo podemos mantener? Bien, una cosa es hacerlo más eficiente y la otra cosa, con todas estas cosas que hemos hablado, y la otra cosa es un debate sobre la financiación del sistema. Y a lo mejor pues tenemos que suprimir otras cosas para mantener una sanidad pública eficaz. Y esto los ciudadanos lo tienen que saber. No podemos gastar en todo, ¿no? Y además irnos a cenar fuera y de viaje a Cancún y no sé, como hacemos cada uno en nuestra casa, pues tenemos que ajustarnos a lo que es fundamental y lo que es básico, y después lo que es superfluo, pues a lo mejor hay que suprimirlo. Mira, a mí se me lleva, me pongo de mal humor, ¿no?
deuda, ahora, un montón de dinero, ¿no? Y voy a lo que decía Antonio Herrera. El problema es la financiación. O sea, España gasta en sanidad muy poco. El problema es que está subfinanciado. Por eso hay deuda. ¿eh? Luego, la financiación es un problema clave. Y yo añadiría un poquito más con lo que decía anteriormente Pepe, ¿no? Es decir, la medicina privada, el sistema de la concertación que hasta ahora se ha llevado en todas las comunidades autónomas, yo creo que, como bien dice él, favorece al sector privado y al público. Y además hace al público eficiente. Esto se puede explicar, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ocurre que ahora no se pretende esto. Mira, yo he negociado algunos años el presupuesto sanitario de toda España con el Ministerio de Sanidad. Entonces, en esa negociación, nosotros ya sabíamos que dinero que iba a la sanidad no era propiamente para la sanidad, sino que era para que los seguros de accidente de tráfico no subieran, porque estos vienen a la sanidad pública, muchos a traumatología, y no les facturamos al precio real. Era para que enfermedades profesionales y accidentes de trabajo siguieran igual, con lo cual las mutuas eran rentables. O el sistema MUFACE, por decirte algo. Es decir, mucho dinero del que se dedica a la sanidad se dedica también para mantener a otros sectores, entre otros a la industria química de este país a través de la farmacia. Bueno, en este entorno lo que no podemos permitir es que entre sectores de capital riesgo, que es lo que se está proponiendo y que no tiene nada que ver con la concertada, para parasitar aún más el dinero de todos los españoles. Entonces, concertación, colaboración pública y privada, por supuesto. Ahora, de ahí a poner dinero para hacer un aseguramiento en empresas que no son sanitarias y que buscan nuestro beneficio, sería volver a parasitar todavía más esa financiación que es escasa. En cualquier caso, ese debate, por ejemplo, de otras comunidades como Madrid parece que está encima de la mesa, el que se quiera ir un poco más allá de esa concertación. Fíjate que contradicción, y yo no entro ahí en ideologías, ese sistema es más caro. El sistema privado. Eso se ha hecho también en Cataluña, se ha hecho en Madrid y en Aragón no se está haciendo. En Aragón no se está haciendo y en Cataluña con matices, porque todas las fundaciones que delega Cataluña son públicas, son diputaciones, ayuntamientos, consorcios, etcétera, ¿no? Yo no hablo de eso, que incluso, bueno, lo que hablo
les estamos delegando la salud de grupos enteros de españoles, con un sistema de capitación que con toda seguridad, no porque lo digo yo, sino porque está demostrado en experiencias en el Reino Unido, recientemente en Holanda, perjudican y disminuyen la calidad. Esto es lo que hay que evitar. Pero eso en No, Aragón no se está haciendo. Eso No. en Aragón no se está haciendo y esas experiencias han existido primero en Cataluña y ahora en parece Cataluña de no, Pepe. Cataluña a cierto hasta cierto En punto Cataluña sí, hay consorcios públicos, se da dinero públicos público. y consorcios que son privados que se han ligado a la casa hospitalaria de utilización Vale, yo pública recuerdo cuando y entonces discutía esto con Trías que decía, tenemos un sistema maravilloso para centrifugar el déficit, ¿no? Que es lo que hacían, ¿eh? Pero, claro, pero no eran financiación de capital riesgo o financiación claramente privada. Siempre detrás hay una institución y esto los catalanes lo llevan haciendo yo creo que desde finales del sí, 19. algunos eran ¿eh? empresas privadas que Sí. se nutrían de segundos seguros. Pero no es eso. ¿eh? O sea, lo que Bueno, estamos pero haciendo, también lo que estamos haciendo, y es que eso es hace el sistema insostenible. O sea, nuestro sistema tiene una buena sostenibilidad en cuanto a costes y resultados. Si ahora una de las empezamos razones, por a ejemplo, hacer aseguramiento privado, no es que va a disminuir la calidad, es que va a aumentar el gasto, no porque lo diga yo, sino que está demostrado. Y eso lo va a hacer insostenible. bueno, yo no sé dónde pasa esto, pero desde luego, o dónde va a pasar, pero en Aragón desde luego no pasa. Y en la mayoría de los sitios que conozca yo, no pasa. No sé si Eh, queréis hacer alguna última punto sobre este tema, porque hay otro tema importante que me gustaría No, poner bueno, encima de la mesa. una de las cosas que se ha referido el doctor García Cabo lleva toda la razón del mundo, ¿no? Concretamente nuestra especialidad es la que más lo padece, ¿no? Todos los accidentados de tráfico o accidentes laborales son tratados y operados en la Seguridad Social en un porcentaje, yo diría, del 90%, y curiosamente el hospital le factura por debajo del coste, ¿no? Entonces, a mí es que esto me parece absolutamente absurdo. Por supuesto, los profesionales del hospital no cobran un céntimo de eso, ¿no? Pero el hospital inclusive es que pierde dinero con cada accidentado de esos gravísimos en muchos casos, que nos lleva y nos ocupa un montón de horas de quirófanos y de tal, ¿no? En detrimento de otras patologías, y encima no lo cobra, o lo cobra en un porcentaje pequeño, y a mí Y esto esto, no tendría solución. hombre, claro, naturalmente Bueno, hay si que le pone facturar el coste real, o vaya usted a una clínica privada
privada donde tenga usted un concierto para que se lo haga, ¿no? El problema de... facturar el coste real, Claro, que si el problema es que muchas veces las facturaciones significan mándemelo usted allí, que bueno, para hacerle el diagnóstico le entra de todo y no vale tanto una De consulta. todas formas, hemos de saber, y perdona que te entonces- interrumpa solo un momento, y estará de acuerdo el doctor García en cabo conmigo, es que normalmente todos los cambios, y sobre todo en sanidad, tienen un coste político y económico actual, y sin embargo tienen un beneficio diferido en el tiempo, y esa es la razón fundamental que hace que, independientemente de que todos hablemos de que hay que cambiar desde hace, cueste tanto cambiar. Por eso yo también estoy de acuerdo, ya lo había planteado en un principio y lo ha comentado luego el doctor García en cabo. Hay que dar a la población posibilidad de participar, porque es una manera de que se den cuenta también que elegir implica eso. Yo escojo esto porque es más prioritario, pero dejo esto otro porque, como he dicho desde un principio, todo para todos y en todo momento es imposible. Hombre, tendríamos que decir que desde luego también hemos visto cambios, que ya somos mayorcitos todos y hemos visto, y yo recuerdo que los accidentes ahora se facturan a un precio barato, pero hace unos años No se factura, no se no sé, facturaba. es verdad, O sea, ¿verdad? se veían, se revisaban. Yo recuerdo que nosotros veíamos urgencias de mutuas todas y no se facturaban. Yo creo que son mecanismos que se van poniendo en marcha, que cuesta mucho poner en marcha, porque cuesta mucho incluso mentalizar, bueno, pues cuando no existían los servicios de admisión como tenemos ahora, cuántas veces venía un paciente a la consulta que era de otra comunidad o que era de otro sitio, decían, oiga, que tiene que hacer un papel para llevarlo arriba, porque si no, pues es que este paciente no lo pagan, porque es que es de no sé qué, porque es que... Y eso, bueno, pues hasta hace unos años era la norma. Nos vamos mejorando. Lo que pasa es que sí que realmente tiene que existir un control sobre eso, que es un gasto importante, que además es un gasto importante que a nosotros solo nos supone un gasto y no nos ha reportado ningún tipo de beneficio. Entonces, sí que esas gestiones, pues, y luego sobre todo el establecer unos honorarios dentro de que, bueno, pues que en una consulta si entra todo, pues, o sea, establecer unos costes que sean reales. Voy a plantear el último tema casi porque estamos agotando nuestro tiempo y me parece muy importante y
que nada por lo polémico que ha sido y que me gustaría recabar la opinión de la mesa. Se va a plantear esa jubilación forzosa para los facultativos a partir de los 65 años, tampoco es exactamente cuándo va a entrar en vigor. En esto espero que me ayude José Huelín. Esos beneficios es necesario. Y otra cuestión secundaria, parece que eso puede poner en peligro pues, la gente que más tiempo lleva dirigiendo determinados servicios. Se va a reponer todos esos facultativos que se puedan jubilar. ¿Opiniones a favor y en contra? El sistema de lo de la jubilación forzosa lo han hecho muchas comunidades. Bien, es cierto que hay gente que puede y podría trabajar, conlleva un fin en sí mismo que es el rejuvenecimiento del sistema. La tasa de reposición no existe como tal tasa en sanidad, se repondrá todo aquel personal que sea necesario reponer para prestar una asistencia sanitaria adecuada, porque no puede ser de otro modo. Además, en este caso, usted ya ha superado los 65 años. Sí. O sea, Ampliamente. te van a jubilar. Pues. Sí, bueno, yo ya lo sabía que me voy a jubilar el día 15 de septiembre cuando termine el curso académico de la universidad. Mire, vamos a ver, yo creo que esto es una medida que las generalizaciones siempre son malas, ¿no? Y el tema depende de dos cosas, depende del estado físico y de la capacidad de cada persona, ¿no? Entonces, hay gente que con 65 años está muy bien jubilada porque está agotado, hecho polvo o no da más de sí, y hay gente con 70 que está en perfectas condiciones. Mire, hay una cosa que nosotros siempre inventamos algo, ¿no? Y nunca copiamos lo que existe en otros países. Queremos ser europeos, pero no vemos lo que pasa en otros países o lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver, en todos esos países, cuando la gente llega a una edad, tiene una opción, ¿no? Que es dejar, por ejemplo, las responsabilidades de gestión, ¿no? Que son muy duras muchas veces y muy difíciles, y decir, bueno, mire usted, yo me quedo de consultor o yo me dedico a una actividad científica, me dedico más a mi parte docente o lo que usted quiera, mientras que esté en condiciones físicas de poderlo hacer. Ahora, el hacer una cosa general, ¿no? Que a los 65 años se tiene que ir todo el mundo, pues yo creo que el sistema perderá gente con una gran capacidad
capacidad y una gran experiencia, que me parece muy bien el rejuvenecimiento, pero en medicina la juventud está muy bien, pero también la experiencia es muy necesaria, y muy fundamental, y otra gente pues indudablemente estará perfectamente jubilada. O sea que las medidas generales habría que matizarlas y puntualizarlas en el sentido de la capacidad de cada persona, de qué hace cada persona, y de en qué estado está desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. Y con eso hacer una cosa diferenciada. Esta es mi opinión. Tenemos dos opiniones contrapuestas. Sí. Bueno, el Colegio de Médicos entra en la opinión del doctor Herrera en que lo que no se debe de hacer es una opción indiscriminada. Creo que en ese sentido, o por lo menos el colegio mantiene la esperanza de que la consejería ha empezado a tomar unas medidas haciendo que los que van a entrar ahora en jubilación o las personas que estaban en esa prórroga por encima de 65 años hagan una instancia en la cual bueno, pues expresen su intención de seguir, expliquen la circunstancia por la que ellos consideran que pueden seguir, y desde el punto de vista de las direcciones se haga una evaluación de las circunstancias de cada una de las jubilaciones. Creo que es muy importante, no todo el mundo tiene genéticamente, está marcado para llegar a los 65 de la misma manera. No todo el mundo tiene o mantiene una actividad a los 65 igual, y sí que es verdad que hay profesionales que por la intensidad del trabajo realizado, por su capacidad de mantenerse con una vitalidad pues buena y en estado de trabajo importante, están llevando áreas importantes en las cuales hemos pedido a la consejería que sobre todo se fije en las circunstancias en las que algún servicio puntual pudiera quedar. Eso sí que es una cosa que desde el colegio hemos hablado con la consejería, hemos expresado nuestra preocupación en el tema y nos han dejado esa puerta abierta a que esto se va a tener en cuenta. Entonces, pues esperemos que por el bien de todos, sobre todo porque esos profesionales, muchos
muchos de ellos tienen ganas de seguir. No es un número muy alto, este año son 80 y tantos, me parece. Pero claro, hay profesionales que muy importantes y con una no ya relevantes por cargo, por la experiencia que tienen, por el trabajo que realizan, que no es fácil hacer esa valoración objetiva, que es comprometida esa valoración objetiva, porque muchas veces pues las valoraciones no son al gusto de todos, pero que yo creo que es una responsabilidad nuestra el hacer esa valoración, aunque vaya unida a críticas, porque eso hará que el sistema se pueda enriquecer con una serie de personas que están cumpliendo todavía un papel muy importante, y yo lo que les expresaba el otro día, que incluso esas personas desde el punto de vista de su tarea asistencial pueden formar en corto periodo de tiempo a otra persona que sea un recambio. Tengan en cuenta que en los años 75 se crearon los servicios jerarquizados, se cubrieron plazas de hospitales y fue una entrada de un montón de profesionales, donde ha habido pues una generación que ha estado cubriendo el trabajo de hospitales y que en algunos sitios ha podido no tener ese recambio generacional porque las plantillas eran todas más o menos de la misma edad, y eso sí que puede generar en alguna situación puntual sus problemas de recambio generacional, y eso pues hombre, hemos abierto la puerta a la esperanza comentándole nuestra opinión a la consejería y esperando que ese tema pues se tenga en cuenta. Manuel. Pues es que es un contrasentido, ¿no? Es decir, en creo que todos estamos de acuerdo y hemos hablado en el mismo sentido de que hay que flexibilizar la gestión, a los profesionales hay que valorarlos por resultados. Bueno, cuando ese es el discurso que yo creo que todos estamos de acuerdo, viene una medida y dice, da igual qué resultados tienes, qué capacitación, qué experiencia. Otro tema importante, que estás investigando, cuánto dinero aportas al sistema. Y de pronto, como los peluqueros rey del medio, da igual. Volvemos a Girón de Velasco, todos fuera. Mira, en Aragón no sé cómo se va a poner, pero en Madrid es una realidad que ya
sido jubilados. ¿eh? Hace un mes hablaba con uno de ellos, no voy a dar el nombre. Decía, mira, me he ido a una clínica privada, Manolo. Claro, Trabajo. Sí, atiende, mira. Dice, estas intervenciones solo las hacía yo. ¿eh? Trabajo un 90% menos y gano un 90% más. Y además no lo está pagando el sistema porque me lo concierta a mí. Entonces, esto no se puede tolerar. ¿eh? Yo ahora no lo conozco, pero en la Comunidad de Madrid, la cantidad de gente que han jubilado con proyectos de investigación punteros, ¿no? Porque cuando se habla del gasto sanitario, el sistema sanitario revierte a la sociedad más beneficios que el dinero que tiene. Entre ellos, la investigación. La investigación en España de los hospitales punteros es puntera y la clave en el país, ¿no? Bueno, todas estas medidas se pueden ir al garete solamente por una decisión que se cifra en una cifra, 65 años, sin valorar nada, contrasentido. Queremos flexibilidad, pero a los 65 todos a la calle. Ese último punto me da pie para brevemente preguntar. Hay un sistema de incompatibilidades del sistema sanitario, los médicos que trabajan en el sistema público, en el sistema privado. ¿Se cumple o no se cumple? Simplemente un esbozo para cerrar este debate. No sé quién quiere romper este tema. Hombre, ¿Es suficiente? ¿Es eficiente? vamos a ver, hay un sistema de incompatibilidad. El señor que tiene dedicación exclusiva no puede trabajar en el sistema privado. Yo durante años he trabajado en los dos sistemas, en el público y en el privado, y creo que son absolutamente compatibles siempre que se cumpla en el sistema público. Hoy día, por razones de que estoy más dedicado a la universidad y tal, tengo una dedicación exclusiva al sistema público. Lo que ha sido un contrasentido en este país es que, curiosamente, por el mismo horario de trabajo, el sistema público pagaba más a los que tenían dedicación exclusiva que a los que no tenían dedicación exclusiva. Si se cumple o no se cumple el sistema de incompatibilidades, bueno, yo creo que en términos generales sí puede haber indudablemente golfos hay en todas las profesiones, ¿no? No creo que haya mayor porcentaje, creo que al revés, creo que hay menos porcentaje a nivel de los médicos. Pero bueno, yo creo que en términos generales sí hay gente que está dedicada solamente al sistema público. A mí me parece sí una cosa que quiero decir. Se tomó en el gobierno
pleno anterior una medida que me parece absolutamente estúpida, ¿no? Que es que para ocupar un cargo de jefe de sección o jefe de servicio tenía que tener estar dedicado exclusivamente al sistema público. Yo, para ocupar eso, lo que valoro no es si está dedicado a una cosa u otra. Por supuesto que cumpla el sistema público, ¿no? Y cumpla estrictamente. Pero lo que hay que valorar es la capacidad técnica, la capacidad de gestión, no la dedicación, digamos, a una cosa u otra, ¿no? Desde el punto de vista del sistema público o sistema privado. Es que, como bien ha dicho el profesor Herrera, y ahondando en lo que comentaba el doctor García en Cabo, evidentemente no deben existir medidas indiscriminadas, y esto hay gente que tiene pública y privada y funciona bien, y hay gente que tiene pública y privada y no funciona tan bien, y hay gente que tiene solo pública y funciona bien, y hay gente que tiene solo pública y tristemente no funciona tan bien. Es verdad que estos casos son los menos, tanto en un lado como en el otro, pero lo importante es valorar si se cumple, cómo se cumple, la paciencia que se cumple y los resultados sanitarios. Yo diría que la transparencia, ¿sabes? Casi todas las cosas son posibles, ¿no? Pero tienen que ser transparentes, ¿eh? Es decir, estando casi de acuerdo con todo lo que se dice, ¿no? Pero hombre, no parecería lógico que desde un servicio del Servet, del clínico, se concertaran intervenciones o radiología, ¿no? Con un centro privado donde el propietario sea el mismo jefe de servicio. No parecería lógico, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí tiene que haber unos límites y sobre todo tiene que haber una inmensa transparencia, porque el dinero es público y la competencia en la privada también existe. Entonces todos tendrían que estar en los mismos regímenes de igualdad. Hay que evitar intereses espurios. Claro. Yo creo que es que eso ya tiene que ser la ética que a alguna pequeña parte de la población no se le puede exigir, pero lo que sí que se le puede exigir a nuestras autoridades es que tengan los mecanismos de control. Entonces, pues yo creo que tiene que haber unos mecanismos de control que eviten que se rayen esas incompatibilidades, igual que al que se está robando carteras en el tranvía se le pone un revisor que lo coge, o el que, o sea, no podemos evitar que haya una pequeña parte de toda la
son los que sustentan verdaderamente el sistema. Y la gran mayoría de los profesionales trabajan de forma excepcional. Han trabajado y trabajan. Y espero que sigan trabajando. Pues seguro que sí. Si me permite la mesa, voy a hacer un pequeño resumen de lo que se ha hablado aquí. Parece evidente que hay que revisar el sistema para hacerlo más racional y más eficiente, sobre todo para cubrir en la mayoría de los casos hasta donde se pueda, que parece que no va a ser todo para todos en todo momento. Habría que estudiar a lo mejor algún sistema alternativo, pues como un copago médico por sistemas, por niveles de renta, que la sociedad estaría bien que interviniese en fijar esa cartera básica de servicios, que parece que vamos abocados a ello. Medir el rendimiento de los facultativos en su sueldo también, pues con algún tipo de retribución. También revisar esos sistemas de retribución que, por lo que comentan, son antiquísimos. La concertación siempre se puede establecer hasta donde no llega lo público, pero sobre todo con transparencia. Y en fin, yo creo que parece que excepto José Willy, todo el mundo está en contra de la medida de la jubilación forzosa a los 65 años. Pero bueno, para opiniones... ¿No? Con matices. Muy bien, pues con esos matices nos vamos. Muchísimas